El día de hoy vamos a iniciar nuestro tercer módulo, que es el manejo del trauma, parte 1. Y vamos a iniciarlo pues con el tema del shock hemorrágico, que lo hemos dejado pendiente la cátedra pasada, pues porque el tiempo no nos daba. ¿Listo? Entonces, si alguno no me escucha bien, por favor me avisa. Bueno, entonces vamos a definir primero qué es un shock hemorrágico. El shock hemorrágico lo definimos como una anormalidad en el sistema circulatorio. Conlleva una perfusión inadecuada. ¿Qué es perfusión? Es cómo traspasa la sangre por los tejidos, y cuando de pronto ustedes se hacen en un dedito, se llenan un dedito y se hacen presión, qué tan rápido puede llenarse los vasos nuevamente de sangre, ¿sí? Entonces esta perfusión es inadecuada y lleva una falta de oxígeno celular. Esto se da porque la causa es porque pues, se pierde la integridad de algunos tejidos, de algunos vasos sanguíneos, pues por la lesión, dependiendo de la lesión que se cause, ¿no? El shock hemorrágico es una de las segundas causas de mortalidad a nivel mundial, y pues se da en pacientes que reciben un trauma por cualquier causa. Bueno. Entonces, como los dije anteriormente, es una lesión vascular, es decir, de los vasos sanguíneos, que puede ser producida por un trauma, por una cirugía. Nomás con el hecho de que nosotros nos cortemos un dedo ya estamos produciendo dicha ruptura de los vasos vasculares, entonces por eso también se nos puede dar una hemorragia, ruptura de algún aneurisma, o puede ser de aparición espontánea. Por ejemplo, en el caso de los vasitos de la nariz que a veces sangramos, es por eso, porque hay una lesión en los vasos que no, pues que permite que la sangre empiece a... Vemos un momentico que aquí entro. Jefferson, buenas noches. Bueno, otra de las causas es déficit de factores de coagulación. Entonces, en nuestro organismo hay unos factores que son los que ayudan a que cuando nosotros tenemos un sangrado, ayuden a coagular la sangre y el sangrado no sea abundante. Entonces, se llama la cascada de la coagulación. Entonces, dichos factores, cada uno cumple una función determinante en el proceso de la coagulación de la sangre, y cuando alguno de ellos está fallando, pues puede producirse un shock hemorrágico. Si nosotros tenemos una herida y a eso le sumamos que los factores de coagulación no están funcionando bien, pues puede haber una hemorragia muy grande. Igualmente hay disfunción plaquetaria. Las plaquetas son células también que ayudan a la coagulación de la sangre, los glóbulos rojos, y cuando las plaquetas no están funcionando bien, también hay un riesgo grande de que haya una hemorragia. Independientemente del sitio, si tenemos problemas pues de plaquetas, también puede producirlo. Una de las sustancias que les digo de los factores de coagulación se llama el fibrinógeno. Entonces, cuando el fibrinógeno está fallando y no está cumpliendo sus funciones, pues el riesgo de que la sangre no coagule como debe ser en su proceso normal es más grande para la presencia de sangrados activos. Y los procesos de fibrinólisis, también el fibrinógeno, no, se rompen las fibras y no permite que haya una adecuada cascada en la coagulación. Ya el contenido lo subí a la plataforma, también para que lo tengan ya en su poder. ¿Listo? Bueno, entonces en el shock hemorrágico, ¿qué debemos tener en cuenta? Que al controlar la causa que lo originó, debemos recuperar el volumen circundante. Es decir, el volumen de sangre que se ha perdido debemos recuperarlo inmediatamente. Para esto, ¿qué usamos? Líquidos endovenosos, glóbulos rojos, que todo esto es llamado hemoderivados, glóbulos rojos y otros componentes de la sangre pues que se han perdido
cuando hay una hemorragia, como la plasma, las plaquetas. ¿No? Entonces, de acuerdo al criterio médico y lo que el componente, el componente factores que se compruebe que esté deficiente, pues es donde debemos enfocarnos y establecer el tratamiento farmacológico. Pues generalmente en estos casos de choque hemorrágico, el paciente pierde muchísima sangre y hay que hacer reposición importante de esta de glóbulos rojos, casi que de urgencia. Cuando uno va a hacer una transfusión, generalmente se hacen una serie de exámenes que se llaman pruebas cruzadas y demás, pues para saber que la sangre que se le va a colocar al paciente va a ser compatible y no va a producir ningún tipo de alergia ni de reacciones. Pero cuando es una urgencia, idealmente pues lo que se consigue por lo menos es que sea una sangre que puede cruzar y no puede producir ningún tipo de reacción, que es el tipo de sangre O, ¿sí? Es el tipo de sangre como que se puede transfundir de urgencia en paciente, pues independientemente de su tipo de sangre. Entonces, esto es lo principal que debemos tener en cuenta en un shock hemorrágico, recuperar volumen circundante con líquidos y hemoderivados que son la sangre, plaquetas y demás. Bueno, el shock hemorrágico se puede clasificar, digamos que en el adulto la volemia, o sea, es decir, el volumen de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, es aproximadamente el 7% de su peso. Entonces, si ustedes se dan cuenta de nuestro organismo, el 7% corresponde a volumen de sangre que nos circula por todo nuestro organismo. En los niños es un poquito más alto este valor, es del 8 al 9%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un valor importante, pues que si nosotros sangramos y perdemos mucha volemia, pues podemos inmediatamente estar en shock. Hay 4 grados de shock hemorrágico, que como lo ven en las tablitas, pues se define por qué, por criterios como qué tanta sangre ha perdido el paciente, tanto en mililitros como en porcentaje, en frecuencia cardíaca, cómo está la frecuencia cardíaca según el grado de shock, cómo está la tensión arterial, cómo está la frecuencia respiratoria y qué tipo de líquidos podemos colocarle a estos pacientes. Listo. Entonces, en el grado 1, pues la pérdida de sangre es hasta 750 mililitros, que es una pérdida grande, pero no es tan importante. Representa más o menos el 15% en porcentaje. La frecuencia cardíaca es una frecuencia que es menor de 100, o sea, está relativamente normal. Vemos una tensión arterial normal. Vemos una frecuencia respiratoria también normal. En este caso colocamos líquidos que son cristaloides, que básicamente se maneja solución salina, lactato de Ringer. Son soluciones que ayudan a mejorar importantemente la volemia. Y en el grado 2 ya vemos una pérdida de sangre de 750 mililitros, que esto representa el 15 al 30% de la sangre. Frecuencia cardíaca ya está mayor a 100, tensión arterial no se ve alterada y la frecuencia respiratoria ya el paciente está taquipnéico, es decir, que está respirando más rápido, respiraciones de 20 a 30 por minuto, y también se repone con líquidos endovenosos como cristaloides, que son lactato, solución salina. ¿Sí? En el grado 3 ya hay una pérdida importante de 1500 a 2000 mililitros de sangre, que esto ya representa un 34-40%. Una frecuencia cardíaca, el paciente ya está taquicárdico, ya está con una frecuencia cardíaca mayor a 120 por minuto, está con una tensión arterial baja, por supuesto, como ustedes ya lo vieron en fisiología, el funcionamiento del corazón y por qué baja la frecuencia, por qué baja la tensión cuando hay un choque hemorrágico, porque pues se pierde volumen de sangre
y el corazón ya no bombea igual, ya las paredes arteriales no tienen la misma fuerza, entonces está disminuida la tensión arterial, la frecuencia respiratoria está aumentada, el paciente ya empieza cada vez con más dificultad y esfuerzo respiratorio de 30 a 40 y en este caso ya debemos hacer reposición no solamente con líquidos, sino también con sangre, ¿m? Pues porque ya este grado ya se ha perdido bastante sangre. Y la hemorragia, en el choque hemorrágico grado 4, entonces ya hay pérdidas de sangre mayores a 2000, o sea, unas pérdidas muy importantes de sangre. Esto representa el 40% de las pérdidas. La frecuencia cardíaca está en 140, es decir, el paciente está cada vez más taquicárdico, la tensión arterial está baja y la frecuencia respiratoria también con mayor esfuerzo, mayor de 35. También aquí hay que hacer reposición con sangre y con líquidos endovenosos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Entonces, perdón. Listo. Entonces, en el shock hemorrágico lo reconocemos fácilmente. ¿Por qué? Porque el shock hemorrágico tiene una alteración hemodinámica importante, es decir, de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, como ya lo vieron, la frecuencia respiratoria. Hay una hipoperfusión cutánea. Si ustedes miran aquí la imagen, entonces es que se ven moraditas las partes distales de las manos, de los dedos se ven moradas, lo que le llamamos cianosis, y es porque pues no está llegando suficiente sangre. También hay un compromiso del gasto urinario. También se ve afectado el riñón y el gasto urinario disminuye. Y hay una alteración importante del estado de conciencia. Digamos que no hay ningún diagnóstico que compruebe el estado del shock, pero pues el diagnóstico inicial que nosotros debemos apreciar debe basarse en mirar cómo está la perfusión distal, que llamamos nosotros pues para mirar qué tan grave puede estar el paciente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta en el shock hemorrágico? Entonces debemos tener en cuenta que hay una vasoconstricción cutánea y esto a que conlleva a que haya taquicardia. ¿Por qué? Porque el corazón tiene que empezar a trabajar más fuerte, más rápido. Estas son digamos, las respuestas fisiológicas tempranas en shock. Todo paciente traumatizado que esté frío y taquicárdico está en shock hasta que no se demuestre lo contrario, para que tengan muy en cuenta esto. Todo paciente que ustedes encuentren frío y con taquicardia está en shock hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que ya se le hace un examen clínico más exhaustivo. Entonces, digamos que en conclusión, ¿qué características importantes tiene un paciente en shock? Entonces, palidez y sudoración. Esto lo llamamos como diaforesis, la sudoración. Entonces, es el paciente que va a llegar al servicio, que ustedes van a ver pálido, que está sudando demasiado, tiene cualquier herida, ya sea una herida abierta, una quemadura, fracturas con pérdidas de sangre, cualquier herida que esté sangrando, pues ustedes pueden identificar básicamente que puede estar en shock ese paciente hemorrágico. También un deterioro progresivo del estado mental, hay disminución de la tensión arterial, el pulso, la frecuencia cardíaca se ve alterada, aumentada, como se los dije hace rato, la frecuencia respiratoria también se eleva, o sea, van a ver taquipnea y el paciente va a estar frío. Entonces, digamos que esas son como las características propias de un paciente que está en shock hemorrágico. Un paciente no puede estar en shock hemorrágico si ustedes no evidencian, digamos, que haya un sangrado evidente, ¿no? Pero si, por ejemplo, el paciente llega frío, taquicárdico, pálido, y ustedes no ven sangrado evidente,
Puede ser que el paciente sí esté haciendo un sangrado, pero que no se esté evidenciando, es decir, un sangrado por una hemorragia interna, pero que ustedes no lo vean evidente. Eso puede pasar. Entonces, básicamente, el tratamiento para este tipo de pacientes, ¿cuál es? Entonces, el paso más importante en el choque hemorrágico es que nosotros tenemos que hacer control de la hemorragia lo más pronto posible. Es uno de los pasos más importantes para el tratamiento del choque hemorrágico, hacer control de la hemorragia, eso se llama hemostasia. Entonces, que si el paciente está sangrando, hacer eh, una compresión o colocar taponamiento nasal, si es el caso. Todo tratamiento, digamos, en los traumas, en los shock, parte, perdón, de nuestra regla del ABCD, que fue la que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? El paciente esté respirando, la parte ventilatoria, la parte respiratoria, la C, que es la parte circulatoria, ¿sí? La déficit neurológico, que es la D, y la E, que es exposición. Se los recuerdo así rápidamente. Ese es el ABC de la reanimación y siempre debemos usarlo. Siempre tenemos que usarlo. Bueno, debemos hacer canalización de excesos venosos con calibre, con catéter de amplio calibre. Nosotros usamos generalmente cada calibre 14 y 16, que son yelcos, son accesos venosos, pues que sirve para pasar mayores contenidos de líquido y a velocidades mucho más grandes que se requieren urgente cuando el paciente está entrando, está en shock hipovolémico hemorrágico. Administración de líquidos calientes para mantener la temperatura corporal. Digamos que en los servicios de urgencias, ¿qué se hace? Generalmente lo que se hace es que se deja un horno especial, para un horno normal, un horno para calentar, donde calentamos la comida, pero es un horno especial que se deja para calentar líquidos para pasar al paciente. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos esos líquidos fríos, lo que va a hacer es que se va a diluir más la sangre y va a aumentar el sangrado. Entonces, lo ideal es que, y el paciente va a entrar en hipotermia. Entonces, lo ideal es que el paciente tiene que estar con la temperatura corporal controlada y pues hacer la reposición para que no haya más sangrado. Entonces, por eso es importante mantenerlos más calienticos, lo más acorde a la temperatura corporal. Y administrar unos litros de líquidos, de cristaloides y seguidos de sangre, pues digamos que todo esto se debe hacer muy rápidamente, colocar líquidos que nosotros llamamos a chorro, líquidos endovenosos, la sangre, bueno, todo, pues para hacer la primera parte y mejorar la tensión y el pulso y los signos vitales. Estabilizar la parte hemodinámica. Listo. Entonces, ¿tienen alguna duda sobre el choque hemorrágico? Digamos que ese es, a grosso modo, de pronto ya, pues ya la parte de cómo funciona el corazón y eso ustedes ya la han venido revisando, pero esto es a grosso modo donde nosotros podemos intervenir, cómo podemos identificar si un paciente está presentando un choque hemorrágico, que eso es lo que debemos saber y cómo se puede tratar. ¿Listo? Listo. Ahora seguimos. Bueno, vamos a ver lo de manejo de trauma. Yo, digamos que hice una presentación basada de parte de enfermería, cómo nosotros podemos dar un manejo integral y qué debemos hacer pues, para el paciente cuando está politraumatizado. Entonces son aspectos muy de nosotros que debemos tener en cuenta, muy de enfermería, para tener en cuenta en el manejo de pacientes politraumatizados. Entonces, bueno,
Entonces, atención de enfermería en el paciente politraumatizado. Entonces, ¿qué actividades de enfermería tenemos que hacer nosotros? Digamos que es importante tener conocimiento de esto porque de aquí en adelante todos los traumas, todo lo que vamos a ver, pues, digamos que en todos debemos actuar de acuerdo. Obviamente todos los traumas no son iguales, pero sí hay muchas cosas que son generales para toda la atención de urgencias. Entonces, en actividades de enfermería, ¿qué es importante? Que nosotros debemos tener técnica séptica en todos los procedimientos que hagamos. Entonces, usar todos, lavado de manos, usar todos los elementos de protección como los guantes, el tapabocas, las gafas, el gorro si es gorro, batas si son necesarios. Bueno, ustedes saben que en este momento, obviamente, en este momento esas medidas se han hecho mayores pues por todo lo del tema del COVID. Entonces, hoy en día pues en los servicios de urgencia todo el mundo tiene que estar con los elementos de protección, pero con todos los elementos que ustedes ven ahí en el dibujito, guantes, bata, gorro, polainas, careta, más gafas, pues porque todo el paciente se debe manejar como potencialmente infectado y siempre se debe tratar de esta manera. Debemos mantener la sala con todos los elementos necesarios para la reanimación. ¿Cuáles son los elementos necesarios para la reanimación? Tener un carro de paro, que está en todos los servicios de urgencias en reanimación, que tiene todos los medicamentos, tiene todos los tubos, cánulas de intubación, tiene todos los yelcos, medicamentos, líquidos, todo lo que se necesita para una reanimación, más el equipo desfibrilador, que es con el que vamos a, en caso tal de que se requiera, se va a desfibrilar el paciente. Instrumental quirúrgico, toracotomía, tubo de tórax, ya les muestro cómo son los, bueno, ya los tienen ahí. Entonces, este que ven acá es un tubo de tórax, el azulito que está al lado de los elementos de bioseguridad. Ese tubo de tórax se usa en pacientes de trauma de tórax, entonces se conecta un tubo que se le pone al paciente en el tórax y ahí va drenando la sangre cuando los pacientes tienen hemotórax. Entonces, todos los elementos necesarios que se requieran para la atención. Entonces, tubo de tórax, equipo de lavado peritoneal, venodisección. Esta es una venodisección que es para pacientes con difícil acceso venoso, que definitivamente no se le puede coger la vena por ningún lado, entonces les hacen algo que se llama venodisección. Taponamiento para taponamiento nasal, suturas, monitores no invasivos, es decir, que no invaden al paciente en ningún momento, sino que están externos a él, como de tensión arterial, para toma de electrocardiogramas, para tomarle la saturación, oximetría que llaman, y la frecuencia cardíaca y la temperatura. Hay monitores que lo tienen todo, generalmente los monitores en los servicios de urgencias o unidades de cuidados intensivos, pues ya cuentan con esta tecnología. Hay muchos que todavía no, pero en la gran mayoría de instituciones se van a encontrar este tipo de monitores que cuentan con todo para tomar todos los signos vitales que se requieren. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listo. También debemos tener los electrodos, que son los que se colocan en el pecho cuando vamos a mirar un trazado electrocardiográfico. Y en la vía aérea debemos tener el laringoscopio. ¿Cuál es el laringoscopio? Este aparatico de metal que ustedes ven acá. Con ese, el médico lo que hace es que visualiza la vía aérea para poder intubar al paciente, para ver cómo está la orofaringe, a ver qué tubo requiere y qué tubo necesita, porque pues no todos los tubos o todas las cánulas pues son iguales para todos los pacientes. Entonces el laringoscopio tiene hojas curvas y hojas rectas, entonces son estas las hojitas, que si ustedes se dan cuenta esta es curva, pero hay hojas que son más rectas por lo mismo, porque todos no tenemos la misma fisonomía, entonces
de acuerdo al tipo de cuello y todo lo que les explicaba la vez pasada, pues se usa. También hay que tener cánulas nasales, que son las del oxígeno, máscaras de oxígeno, máscaras laringeas, que son estas de acá abajo. Entonces esas se usan cuando el paciente, por ejemplo, lo van a trasladar de un lugar a otro, pero necesita estar ventilado, se le ponen es máscaras. Si es un paciente que ya va a quedar intubado por mucho tiempo, se le ponen ya tubos más rígidos, tubos que se llaman tubos endotraqueales para ventilador. Tenemos que tener todo lo que les decía, todos los equipos de terapia intravenosa, como son los catéter intravenoso. Lo ideal es que tengamos de grueso calibre porque pues en las situaciones de urgencia siempre necesitamos reponer líquidos de una manera rápida. Entonces estos son los catéteres más gruesos que nos permiten pues tener reposición de líquidos más rápido. Y equipos de infusión, que de pronto ustedes lo han escuchado, son los equipos que se le ponen a los líquidos para conectarlo a los yelcos o a los catéter, que hay varios tipos, son de macrogoteo, microgoteo, pero pues en este caso debe ser uno de macrogoteo, que es por donde pasa el goteo mucho más rápido. Esparadrapos, soluciones, tubos de recolección de muestras, calentador de líquidos, lo que les decía, puede ser un horno, que generalmente lo usan en salas de cirugía y pues en reanimación. Manta térmica para cubrir al paciente, siempre debemos evitar que el paciente haga hipotermia, se le baje mucho la temperatura. Y bombas de infusión. Las bombas de infusión son este tipo de bombas que ven aquí en el recuadro de abajo. Ahí se conectan los líquidos y para mayor precisión se les coloca el goteo a cuánto necesitamos, si es un bolo. Entonces, digamos, para tener mayor control de los líquidos, se usan estas bombas. ¿Qué más tenemos que tener? Tenemos que tener preparado un equipo de succión con caucho, que son estos, este que ven aquí al ladito, que tiene la letra C. Este es un equipo de succión, entonces ese es para aspirar secreciones, en el caso de que el paciente llegue con secreciones, con sangrado oral, se le coloca una sonda y ayuda a aspirarle todas las secreciones que tiene el paciente. Fuente de aire comprimido, entonces es esta figurita de aquí abajo. Generalmente esas van en los servicios de urgencias, van colocadas ahí, cosa que nosotros solamente conectemos el oxígeno y pues ya el paciente está con oxígeno controladito. Bandejas con los insumos para sondas, ya sea sonda nasogástrica, o sea sonda vesical, o sea un tubo de tórax, o un catéter venoso central. Entonces, tener todo esto listo. Elementos de curación, vendas elásticas, algodones de todo tipo, laminado, yesos, collares, que son los collares que muestro acá en el dibujito, rígido, férulas, tabla de movilización, pantalones antichoque en algunos casos lo usan, y tracción de fémur. Entonces, digamos que la idea es contar con todos los elementos para que independientemente del trauma que sea, podamos dar una atención rápida y podamos tener todo al alcance de la mano. Y más los medicamentos que pues siempre deben acompañar todo carro de paro, que son sedantes, relajantes, electrolitos, anticonvulsivantes. Digamos que en todas las instituciones en su carro de paro tienen un stock de medicamentos de todos los tipos para reanimación. Cuando estamos en el servicio de urgencias, que es importante revisar el inventario de los elementos de forma permanente, porque llega una urgencia, uno gasta y no repone. Entonces la idea es que siempre esté el stock completo para terminando cada turno, siempre van a designar una persona para estar revisando que todo el stock esté completo, y si no, se hace la reposición inmediatamente, porque a veces en medio de la urgencia uno destapa y hace, y mejor dicho, usa de todo y después no repone, y resulta que siempre tenemos que tener todo disponible en las cantidades suficientes.
Listo, entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces nosotros, lo ideal es que en un servicio de urgencia se defina qué va a hacer cada uno de los enfermeros. Entonces, digamos que siempre va a haber un líder y va a designar como las funciones para evitar que todos hagamos lo mismo. Entonces, por ejemplo, eh, se define que Alejandra es la que va a canalizar. Jefferson es el que va a colocar los líquidos endovenosos, Claudia es la que va a tomar las muestras para la sangre, la otra persona es la que va a quitarle la ropa. Bueno, entonces definir funciones a cada uno de los miembros del equipo, pues ¿para qué? Para que todos no hagamos lo mismo y terminemos todos como gallinitas revoltosas haciendo lo mismo y terminamos pues finalmente haciendo nada. Entonces, por eso es importante definir las funciones de cada uno de los integrantes del servicio de urgencias. En la revisión primaria, ¿qué debemos hacer? Siempre en todo trauma, siempre en toda urgencia, entonces debemos hacer, aplicar el ABCDE. Eso debemos, mejor dicho, sabernos como nuestro nombre. Entonces, la A, la vía aérea, mirar la vía aérea con protección de columna cervical. La B es la ventilación y la respiración, que es breathing, por eso la B larga. La C es circulación y control de la hemorragia. La D vamos a mirar el déficit neurológico. Y en la E vamos a mirar la exposición. Siempre a un paciente hay que mirarle de pies a cabeza, mirarlo integralmente esos 5 aspectos, ¿sí? Independientemente del trauma que sea. Siempre primero la vía aérea y protegerle la columna cervical, importantísimo. Entonces, en la vía aérea, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a mirar que no tenga ningún signo de obstrucción, que no tenga ningún cuerpo extraño, entonces le abrimos la boca, si se le puede abrir, se le mira que no vaya a tener nada por ahí que le esté obstruyendo su respiración, mirar que no tenga fracturas de la mandíbula, de los huesitos de la cara, que pues no tenga lesión de la tráquea o de la laringe, vómito, sangre, edema, pues digamos que toda la parte, todo lo que significa vía aérea, toca revisar que no haya ninguna alteración, ¿sí? Que no haya de pronto una quemadura o que haya restos de hollín, o restos de carbón, no sé, algo que pueda estar obstruyendo, exposición al que haya habido exposición al humo, pues con eso nos damos cuenta qué le pudo haber pasado al paciente, ¿sí? O gases tóxicos, miramos si está con disnea, es decir, dificultad para respirar, o está con agitación, o tiene dolor, miramos el estado de conciencia, entonces el paciente está con incapacidad para hablar, está inconsciente y que no esté cianótico, que es morado, que no esté con sudoración y con taquicardia. Entonces esto vamos a revisar esta primera parte. Después de que ya hemos mirado la parte de respiración, la parte de la vía aérea, entonces vamos a mirar la ventilación. Entonces buscar otras causas de trauma torácico, por ejemplo, cuando es trauma torácico, vamos a mirar que no hayan fracturas en las costillas, qué le puede causar dolor y por qué el paciente está respirando mal, por qué está hipoventilando, se llama eso. Eh, Vamos a mirar si de pronto no hay un traumatismo craneal que le pueda estar generando la dificultad respiratoria o de pronto problemas respiratorios anómalos que estén comprometiendo la ventilación, o puede ser a veces los pacientes se les ve alterada también la parte de la respiración porque tienen alguna lesión, ya sea en la parte abdominal, en la médula, o muchas veces tienen paralizados los músculos intercostales, entonces toca mirar cuál es la causa por la cual el paciente está con esa dificultad respiratoria.
y identificar de forma prioritaria si el paciente tiene un neumotórax, un hemotórax, si de pronto tiene una lesión en alguna de las costillas que nosotros podamos identificar y pues digamos que esto puede estar poniendo en riesgo la vida del paciente si no actuamos oportunamente. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, entonces los síntomas, podemos encontrar dolor muy fuerte o dolor severo, podemos encontrar disnea, que es dificultad para respirar, una respiración rápida, aleteo nasal, uso de los músculos accesorios. Nosotros tenemos músculos, eh, unos músculos que son accesorios que se usan cuando está con mucha dificultad respiratoria el paciente, entonces se empieza a usar los músculos. Nosotros tenemos el diafragma, que es, digamos, el músculo principal de la respiración, pero cuando hay mucha dificultad empiezan a usarse otros músculos como el esternocleidomastoideo y músculos de la parte posterior que empiezan a requerirse por el esfuerzo tan grande que está haciendo el paciente por su dificultad respiratoria. También podemos ver el paciente cianótico, moradito. Si ustedes se dan cuenta en esa imagen que dice cianosis, el paciente está alrededor de la boca, puede tener una cianosis peribucal, que es como la foto, alrededor de la boca, puede tener sus dedos cianóticos también. ¿Por qué? Porque no le está llegando suficiente oxígeno a la sangre. Y también agitación que va creciendo gradualmente. Entonces, ¿qué se debe hacer? Entonces, debemos revisar el cuello, mirar que el paciente no tenga ingurgitación yugular, que es esta imagen que está acá, que la yugular como que tiende a salirse. Entonces palpita muy fuerte y se ve el movimiento como si se fuera a salir. Que no tenga enfisema cutáneo, que es como que ustedes ven la piel como si tuviera agua, como que ustedes le hacen a la piel palpación y se siente como si tuviera acumulada agüita. Tenemos que ver que no tenga desviada la tráquea y que no vaya a tener ningún neumotórax. Atención, ustedes se pueden dar cuenta porque el paciente tiene inflamada la parte torácica, ¿sí? Entonces, en esta inspección del tórax vamos a darnos cuenta si el paciente está con disminución de la expansión torácica. Entonces, no se expande el tórax normalmente como debería expandirse cuando una persona está respirando. Hay asimetría durante la respiración, es decir, que no se ve simetría en los dos ángulos del tórax, sino que de un lado se puede estar viendo que él está elevándose más y el otro no, entonces es asimétrico. Mirar de pronto heridas en el pecho. Si ustedes ven que tiene el paciente una herida en el pecho y hay salida de burbujitas, es porque pues puede estar presentándose una lesión pulmonar. Auscultación, que es cuando nos colocamos el fonendo y escuchamos los ruidos del pecho. Entonces no se escucha el murmullo que debería escucharse cuando un paciente está en un estado normal, sino que se escucha, hay como una onda que es mucho más fuerte, no los ruidos normales, no los ruidos normales respiratorios de una persona cuando inspira y expira. Vamos a ver cada paciente en la parte cardiovascular con taquicardias, aumento de la frecuencia cardíaca, hipotenso, que está sudando, y hay aumento de unos valores de dióxido de carbono y de oxígeno, que esto ya se llama alcalosis o acidosis, de acuerdo al que se esté viendo afectado. Entonces en esto hay muchas cosas que se ven afectadas que pues poco a poco, a medida que se van tratando esos casos, a medida que la experiencia se va haciendo, pues ya se identifica mucho más fácil.
Obviamente al principio son muchas cosas y uno dice, puede ser cualquier cosa que esté pasando con este paciente, pero lo ideal es que siempre hagamos el ABC de la reanimación, valorando este tipo de cosas. Entonces, en la circulación, que es la C, vamos a hacer monitoría de los signos vitales. Cuando no hay respiración espontánea, se realiza pues la reanimación básica y la avanzada. De acuerdo si tenemos que hacer reanimación e intubación, pues hay que asistir al médico, ya sea en la intubación endotraqueal, que se hace con los tubos que le mencionaba anteriormente, o cricotiroidectomía, que es básicamente abrir la parte del cuello, introducir un catéter para que el paciente pueda respirar. Cuando no se puede intubar el paciente por alguna razón, porque el paciente está con algo que le está obstruyendo la garganta, tampoco se puede hacer por la nariz, se hace cricotiroidectomía, es decir, que se abre una incisión por la garganta para poder meter un tubo y poder brindarle soporte de oxígeno al paciente. Cuando hay respiración espontánea, pues se administra oxígeno a una concentración alta, pues para ayudar al paciente a mejorar en su parte ventilatoria, con un dispositivo de bolsa y válvula tipo máscara, ¿no? Pues que eso de acuerdo ya, digamos, a la condición del paciente. Hay que canalizar preferiblemente siempre dos venas, dos accesos venosos, porque a veces uno no queda bien canalizado y se infiltra, se daña, y cuando es una urgencia, pues tenemos que tener, digamos que más opciones. eh, y ya asistir al médico de acuerdo a lo que pues decida hacer cuando el paciente tiene un acceso venoso difícil. Muchos pacientes no se les ve las venas, y como están en shock, como ya han perdido sangre, mucho menos. Si está con una hipotermia, es mucho más difícil. Entonces hay pacientes que llegan choqueados, que no se le ve por ningún lado acceso venoso. Entonces, ¿qué toca? Toca hacerle una venodisección o colocarles catéter central, o bueno, eso digamos que lo define ya el médico tratante. Por eso siempre hay que tener todos los equipamientos y todos los equipos para ese tipo de atención. Y administración de soluciones cristaloides, como les decía, como lactato de Ringer, eh, solución salina o sangre de acuerdo a la cantidad de sangre que hayan perdido y pues al tipo de shock. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. También debemos valorar el estado neurológico. Entonces, la escala de Glasgow, que fue la que les mostré en la clase pasada, ahí identificamos cómo está el paciente neurológicamente. Esta es importantísima y también la debemos tener muy en cuenta para la valoración neurológica del paciente. Debe movilizar la columna con una tabla rígida, eh, pero pues digamos que esta inmovilización se debe hacer tan pronto ocurra el siniestro, el accidente, y ya se debe retirar mínimo en 2 horas. Siempre movilizando en bloque. Entonces en bloques que se hace un solo movimiento para el lado derecho o un solo movimiento hacia el lado izquierdo. No primero los brazos y luego las piernas, sino en un solo movimiento. Eso es movilización en bloque. Monitoría externa de los signos vitales, administración de oxígeno igual, de acuerdo pues a lo que se requiera. Si ya es un paciente que está pues para intubar, pues la asistencia de intubación. Y la E, que es exposición, hay que evitar la hipotermia, ¿no? Es importante evitar la hipotermia. Entonces debemos valorar las heridas evidentes, hay que retirar la ropa, hay que retirarle la ropa al paciente pues para hacer una valoración completa, pero para esto usamos las mantas de las que les hablaba al principio, porque hay que evitar a toda costa que el paciente entre en estado de hipotermia. Valorar las heridas en cara, eh, en la parte genitourinaria para definir si hay que colocar drenajes, sondas, valorar la integridad de la piel y valorar la presencia de sustancias químicas en ropa y piel. A veces pacientes intoxicados, podemos evidenciar si de pronto tuvieron una intoxicación porque tienen sustancias de algún químico, ya sea en su ropa o en su piel.
Entonces, retirar toda la ropa del paciente, el uso de mantas térmicas, como les decía, pues ayuda a mantener la temperatura corporal y evita la hipotermia por exposición prolongada. Evitamos la exposición innecesaria del paciente, no hay que tenerlo tanto tiempo expuesto sin ropa porque pues eso también favorece a que se le baje rápidamente su temperatura. Si hay secreciones, sangre, o sea, retirar, secar al paciente muy bien, retirar las sustancias en polvo, por ejemplo, si tiene algún tipo de químico, retirarlo. Eh, lo que tenga el paciente, dejarlo totalmente limpio y seco para poder controlarle su temperatura. Listo. Entonces, digamos que esto en cuanto a todos los manejos como de enfermería, todo lo que nosotros debemos hacer. Ahora, bueno, ya entrando, digamos que en traumas, vamos a empezar entonces a ver el trauma, lo que es el trauma. Vamos a ver hoy el trauma cráneoencefálico. Vamos a ver el manejo del trauma maxilofacial y de cuello, ¿listo? El de raquimedular, el trauma raquimedular lo vamos a ver mañana junto con los otros dos temas que tenemos programados, pues porque son temas largos y la idea es poder dejar todo lo más claro posible. Entonces, Lady, ¿tú qué crees que es un trauma cráneoencefálico? Cuando hay una vía en la cabeza, un golpe en la cabeza, Muy bien. pues puede afectar, no sé, parte del cerebro o orgámenes esenciales de la mente. Listo. Muy bien, perfecto. Entonces, los traumas cráneoencefálicos, como su nombre lo indica, son traumas que se producen en la parte del cráneo del encéfalo que ocurren generalmente por politraumatismo, ¿sí? Entonces también tiene un 2%, digamos, se lleva un 2% de las muertes porque hay muchos pacientes con traumas por accidentes de tránsito, por heridas de arma de fuego, por caídas. Entonces, digamos que es importante este trauma, que digamos que el 50% de los pacientes, de las personas que fallecen a causa de trauma ocurre casi que inmediatamente después del accidente. Son de pronto todos esos traumas que ustedes han visto, que el paciente lo atropella un carro y digamos que la parte más vulnerable es la cabeza y es lo que más sufre lamentablemente en un tipo de trauma, por ejemplo en un accidente automovilístico, más que las fracturas y demás, lo más vulnerable y lo más sensible es la cabeza. Entonces, por eso es la causa de las muertes cuando ocurren traumas así, después del accidente, por lo mismo, porque pues ya el cerebro queda totalmente, ya pierde su función completamente. Entonces, la sigla del trauma craneoencefálico es TCE. Es que ustedes lo van a ver en muchos lo van a escuchar o lo van a ver ya cuando empiecen en su práctica clínica. Entonces, los traumas craneoencefálicos son los cambios que se presentan en un paciente que recibe un trauma en la cabeza. Los traumas varían porque pueden ir desde una pérdida mínima digamos, de un golpe que hace que veamos estrellitas, como dice, pues a causa de un golpe mínimo en la cabeza, mejor dicho. Y puede también encontrarse lesiones más severas y complejas que pueden producir hasta la muerte. Entonces puede ser desde el golpe más mínimo hasta traumas graves que pueden causar la muerte. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que lo pueden producir? Uno es el impacto que recibe el cráneo. Es cuando uno se da un golpe, entonces el impacto que recibe el cráneo, que produce una lesión del cuero cabelludo inicialmente, va cogiendo, puede causar un daño en el hueso de la dura madre del parénquima, esto hace que aumente la presión de la cabeza y que, digamos que al aumentar la presión de la cabeza, se origina una onda, como una bombita de presión, ¿sí? Que hace que hayan cambios allá dentro de nuestra cabecita, tanto de la
del centro del bulbo raquídeo. Ustedes de pronto ya lo vieron y pueden provocar hasta paro cardiorrespiratorio inmediatamente. Entonces, con un golpe de acuerdo a lo grande y grave que pueda ser el impacto, pues puede producir inmediatamente en un paciente fácilmente un paro cardiorrespiratorio de gran importancia. Y el otro es que no es tanto el golpe el que genera el trauma, sino hay lesiones que aceleran y producen fuerzas en la cabeza que hacen que se genere una lesión cerebral llamada lesión accional. Entonces, no es tanto por el impacto, sino no lo genera tanto el golpe fuerte, sino que hay un proceso allá dentro de la cabeza que hace que el encéfalo se vea afectado y pues produzca lesiones de este tipo. Bueno, entonces, clasificación de los traumas, pues como para que ustedes conozcan que hay varias clasificaciones de acuerdo a los tipos de lesión que se puedan generar. Entonces tenemos lesión del cuero cabelludo. Entonces uno diría, no, pero pues solamente fue el cuero cabelludo, así como lo presenta la primera imagen. Pero resulta pues que en esta lesión podemos encontrar traumatismos abiertos y traumatismos cerrados. Entonces, encontramos otro tipo de lesión, que es la lesión la lesión del cráneo, que ya encontramos aquí fracturas lineales, o como lo vemos aquí en la imagen, fracturas deprimidas. Entonces ya hay unas clasificaciones, ya si se dan cuenta, el paciente aquí tiene un hundimiento del cráneo, entonces ya puede afectar aún mucho más, y fracturas de la base. Hay otras lesiones que se causan ya directamente en el encéfalo, que se pueden clasificar como las primarias, donde hay unas fracturas, unas lesiones focales, que es contusión y laceración. Entonces, contusión como la imagen del señor acá, entonces ustedes ven que de pronto se les hace el huevito, y pues no necesariamente se presentan síntomas más graves, o una laceración que puede ser un rasponcito o algo más simple, y difusas, donde ya hay digamos que síntomas más fuertes asociados, que pueden producir, por ejemplo, ya pueden producir, por ejemplo, hemorragias, o sea, ya son golpes mucho más fuertes que pueden producir ya hemorragias subaracnoideas, que las hemorragias subaracnoideas se presentan ya cuando son traumas muy fuertes y hay isquemia cerebral, es decir, que ya una parte de las venas del cerebro pues no están funcionando como deberían funcionar, y puede presentarse una hemorragia. Entonces ya, si se dan cuenta, ya son lesiones más fuertes y más importantes, que pueden causar daño ya permanente. Bueno, las secundarias, entonces están lesiones isquémicas, hematomas, edema cerebral, que ya es que todos estos ya requieren intervención inmediata, porque ya son lesiones que pueden comprometer la vida del paciente de una manera muy importante. Entonces, lesiones vasculares, lesiones de los vasos de la cabecita, lesiones de los nervios craneales, que pues son los que nos ayudan en nuestras diferentes funciones motoras y demás. Entonces, si no actuamos rápidamente, pues el paciente puede hasta quedar en un estado comatoso. Entonces, ¿qué es importante en esos pacientes? Administración de oxígeno, despejar la vía aérea, evitar que hiperextender mucho al paciente, porque le podemos causar una lesión mayor,
si este paciente, si a pesar de que se le ha administrado oxígeno y se le ha dado como toda la atención, no continúa con ruidos respiratorios, pues se debe colocar una cánula orofaringea, o sea, por la boca. Y ya si definitivamente no recupera y el Glasgow es menor a 8, pues ya hay que hacer una intubación. Pero pues eso lo maneja el paciente. Esta que ven aquí es una cánula, que ven en la segunda imagen abajo, es una cánula que se le coloca al paciente como para ayudarle a respirar, pero si no mejora con esto, pues ya, y el Glasgow es menor a 8, ya hay que intubar. Entonces, ¿qué clasificación tenemos en los traumas? Tenemos, de acuerdo al Glasgow que maneja el paciente, podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. Entonces, el trauma leve es cuando el paciente tiene un Glasgow de 13 a 15. Entonces, si ustedes recuerdan la tabla que les mostré el día jueves de la clase, son 3 criterios los que se manejan. Si en la sumatoria de esos 3 el paciente tiene un puntaje de 13 a 15, pues consideramos como un trauma leve. Si el paciente tiene un Glasgow de 9 a 12, es un trauma moderado. Pero si ya el paciente tiene un trauma menor a 8, o sea, la sumatoria de esos 3 puntos es 8, menor a 8, pues ya lo consideramos como un trauma craneoencefálico severo. Entonces, las atenciones y los manejos, pues, para estos 3 tipos diferentes de trauma, pues, obviamente varían de acuerdo a la severidad. Entonces, ¿qué evaluación neurológica debemos hacer con estos pacientes? Debemos valorar la escala de Glasgow. Siempre debemos hacer esa valoración neurológica en un paciente y mucho más estos pacientes con trauma craneoencefálico, pues que tienen un importante componente en este aspecto. Radiografía de columna cervical para mirar que no tenga, como la primera figura que ustedes ven, valorar que el paciente no tenga ninguna lesión a nivel cervical. No se recomienda tomar radiografía de cráneo, sino un TAC cerebral. El TAC cerebral es una tomografía axial computarizada, pues que nos da una visión más grande y más amplia del cráneo, de qué se pudo haber afectado, qué partes se pudieron haber afectado. Entonces es mucho más específico y de mucho más valor tomar un TAC que una radiografía. Por eso hoy en día se opta mejor por esta opción. Entonces, en el TAC, ¿qué podemos evidenciar nosotros? Entonces, podemos evidenciar si hay una lesión quirúrgica. Entonces, si hay una lesión quirúrgica, se refiere a una lesión que requiera un manejo de cirugía. Entonces, si es así, pues se le lleva al paciente inmediatamente a un procedimiento quirúrgico o a una cirugía. Si en el TAC se evidencia que es una lesión que no requiere cirugía, toca mirar qué Glasgow tiene el paciente y de acuerdo a eso se direcciona el manejo. Entonces, en el primer caso, que es de 13 a 15, que es un trauma leve, el paciente se debe dejar en observación y se va evaluando y valorando cómo va evolucionando, ¿sí? Entonces es importante mirar que aquí el paciente, miremos que esté o controlado o que evolucione, pero no que vaya a empezar a bajar el Glasgow, porque pues ahí sí puede estar empeorando. Entonces es muy importante la observación y estar haciendo la escala que se hace mínimo cada 4 horas para estar viendo el paciente cómo va evolucionando. El Glasgow de 9 a 12, o sea, un paciente con un trauma moderado, pues hay que hospitalizarlo y hay que iniciar el tratamiento de acuerdo a las lesiones, ¿sí? Entonces, en este también debemos estar haciendo valoración continuamente, estar mirando que el paciente no vaya a empeorar, sino por el contrario, o que se mantenga o que mejore a un Glasgow mayor de 13-15. Y en el Glasgow menor de 8, pues definitivamente si es un paciente que requiere una unidad de cuidado intensivo, es un paciente que requiere que sea intubado y es un paciente que hay que estarle, esa palabrita que ven ahí, PIC, significa que hay que estarle haciendo control de la presión intracraneal, que eso también se hace por un monitoreo.
hay que mirar que el paciente pues tenga el monitoreo de cómo está la presión, que no le vaya a aumentar porque pues puede haber riesgo de muerte. Y todos los signos vitales, todo el monitoreo en la unidad de cuidado intensivo, como se debe hacer con todos los pacientes que están en estado crítico. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces, si quieren que vamos